Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas noches. Esperemos que se encuentren muy bien desde donde quiera que estén. Bienvenidos a este espacio. Hoy, justamente viernes 10 de septiembre, un día justamente del año en donde se conmemora, pero sobre todo que se busca justamente reconocer la importancia de voltear a ver el tema del suicidio. El suicidio, lamentablemente, aproximadamente al año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, pues cobra aproximadamente 700,000 vidas. Esto quiere decir que aproximadamente cada 40 segundos en el mundo una persona se quita la vida. El suicidio, sin duda alguna, es un problema de salud pública, el cual merece ser atendido justamente con toda la seriedad del mundo, pero sobre todo también voltearlo a ver como un tema importante de trabajar desde la salud mental, sin tabús, sin estigma y por supuesto con toda la seriedad que esto lo amerita. El día de hoy están aquí dos personas conmigo que son expertas en el ámbito de la salud mental, como lo es la licenciada Gisela Martínez Ordaz y la licenciada Elisa Hernández. Ambas son psicólogas, ambas cuentan con una amplia y excelente, sobre todo, trayectoria justamente en el rubro de la salud mental. Ambas cuentan con experiencia, no solamente esa experiencia que les otorga un título, sino también el trabajo del día a día con personas que lamentablemente pasan por múltiples situaciones en donde se vuelve sumamente necesario hacer una intervención temprana, pero sobre todo con esa calidad humana que les caracteriza. Gisela, bienvenida. Elisa, bienvenidas a este espacio. Gracias por haber aceptado participar. Se los agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación. Buenas noches a todos, a todas que el día de hoy nos acompañan con este tema tan importante, un día como hoy, hacer acciones preventivas. Entonces, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar compartiendo esta noche con nosotros. Gracias. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Agradezco, como siempre, tu interés, tu dedicación por que se den estos espacios para hablar de estos temas tan necesarios, que como tú lo dices en un inicio, ¿no? O sea, cada 40 segundos alguien lamentablemente decide ya no estar, y espero que con esta actividad, si alguien se lleva algo de aquí, si alguien le sirve esta información, le pediría que no se quede con esa información, que la comparta, que la replique, y si se da cuenta que necesita atención, que no se quede ahí, que busque ayuda, porque hay muchas personas que estamos dispuestas a darles la atención. Es correcto, muchas gracias por hacerlo notar. Y les tengo una pregunta a ambas, antes de adentrarnos un poco con este tema. ¿De verdad es importante contar con un 10 de septiembre? ¿Se vuelve importante visibilizar justamente en un día, en una fecha, hablar sobre este tema, sobre el suicidio? Digo, porque a veces la gente piensa que si hablamos de suicidio, la gente va a ir corriendo a suicidarse. ¿Será esto cierto o será uno de los tantos mitos que tenemos alrededor de la salud mental? ¿Quién me quiere responder? Bueno, empiezo yo, si me lo permiten. Mira, yo creo que tenemos diversas fechas para hacernos notar de que hay algo que está sucediendo. Creo que es ambivalente para mí la respuesta, porque realmente no necesitaríamos exactamente un día para hacer acciones de prevención para evitar que cada vez más personas tomen la decisión de dejar de estar. Creo que no necesitamos al 100%. Sin embargo, el sí necesitarlo implica darle a conocer a las personas que esto existe, que es real, que como el tema de hoy hay muchos mitos en relación al tema, es un tema que nos angustia, que nos asusta mucho hablarlo, y que el día de hoy salgamos en muchos medios, en muchos programas, desde muy temprano se ha hablado de esto, y que hoy todas las personas que se conectan con nosotros, que por ahí estaba leyendo, tienen historias que compartirnos, sea como lo especial
para justamente decir, es importante hablarlo. Y el hablarlo implica no tenerle miedo al tema, ni a la palabra. Esto existe, es real, hay que enfrentarlo, pero hay que hacer acciones de prevención todo el año, no solamente un día como hoy. Entonces yo creo que es ambivalente. Sí lo necesitamos, pero a la vez tenemos que trabajarlo todos los días del año. Gracias, Gisela. Elisa, ¿es necesario contar con un día para visibilizar el tema del suicidio? Comparto la idea de Gisela en el sentido que pareciera insuficiente un día para hablar de este tema que es conocido como un fenómeno y que además es una situación de salud pública. Sería reducir, tal vez, si lo vemos como unilateral, es importante o no. Yo diría que es importante, pero muchas veces quedan cortas las acciones si nos centramos a es un día en donde se conmemoran y se hacen acciones. Comparto la idea en la que debe de ser todo el año, debe de ser cualquier día del año, en cualquier momento del día, hablar de salud mental. Lamentablemente, tenemos que llegar a temas específicos como el suicidio, y considero que esto es así, no por una idea personal, sino desde los hechos, desde la base científica. La salud mental cada vez está en riesgo. Entonces, el hecho de hablar del suicidio un día, claro, es muy importante, pero es solo la punta de un iceberg. Entonces, sí, es importante tener los días, y como menciona Gisela, o sea, hablamos de varios días de salud mental a lo largo del año, pero me parece que es un tema que no se ha atendido con esta importancia, porque hablamos de 700,000 personas, o sea, es algo realmente necesario. Y si tenemos un día, pues ese día lo vamos a aprovechar, pero tenemos otros 364 que los que nos apasiona la salud mental y los que cuidamos nuestra salud mental, podemos hacer acciones diariamente. Coincido totalmente con ambas. Algo importante que destacar de este tema ha sido, y bueno, es imposible no hablarlo, el recorte presupuestal que hemos tenido en México, justamente en materia de salud mental, en donde el recorte del presupuesto al rubro de la salud mental, híjole, ha sido más del 80%. Imagínense ustedes, hay estados que nada más cuentan en ocasiones con 40,000 pesos para poderlo aplicar a programas de salud mental. Realmente aquí podemos incluso inferir que lamentablemente, al ser también un tema donde no se le invierte como tendría que invertírsele, que también es importante destacar que ahorita por la situación de la pandemia, pues sí se ha visibilizado un poco más el tema de la salud mental, incluso desde el ámbito de las escuelas se ha estado buscando pues destacar la importancia de voltear a ver la salud emocional del alumno, pero a mí me encantaría que justamente pudiéramos irnos adentrando un poco con el tema que nos trae esta noche, este viernes 10 de septiembre, día en el que se conmemora la prevención del suicidio. Le pregunto en primera instancia a Gisela, porque bueno, tú trabajas para la Secretaría de Salud y justamente pues te toca todo esto todos los días, ¿no? ¿Cuáles crees tú o en tu labor a qué tipo de mitos son a los que más te has enfrentado justamente relacionado con el tema de suicidio? Mira, uno, dejemos ahorita de lado cuando las personas que identifican el tengo ganas de morirme, porque hay que decirlo, hay un mito que tiene que ver con una red de apoyo que implica a la familia. Lo primero que se nos ocurre cuando escuchamos que alguien nos dice me quiero morir es me está chantajeando. Entonces, como asumimos que es un chantaje, implica no hacemos acciones de prevención, no hay un tratamiento, no hay un seguimiento, no protegemos de alguna manera porque no le estamos dando el impacto real de lo que nos está diciendo.
Y eso es algo que yo en mi trabajo escucho mucho. Me está chantajeando, no es cierto, no lo va a hacer, que va de la mano con esta otra idea del de aquella persona que lo dice, nunca lo va a llevar a cabo, porque ya lo está diciendo. Y no es tan real. A veces el decirlo es un signo de alerta, un foco rojo, porque te lo estoy diciendo porque a lo mejor me está ahogando la idea de lo que estoy sintiendo y finalmente puede llegar a suceder. Me toca mucho con las personas cuando de pronto se conectan conmigo y es esta parte del de esto nunca se me va a quitar. Si ya lo intenté una vez, lo voy a intentar siempre. Y la realidad es que no es cierto tampoco, no es tan real. Aquella persona que tiene un intento no quiere decir que toda su vida va a tener intentos. Cuando en algún momento que vamos a poderlo hablar y podemos fortalecer es que el tener un intento no te hace una persona suicida, o sea, no te hace el decir que no puedes trabajar con lo que estás sintiendo, pero a veces tenemos esta etiqueta y se las ponemos. ¿Y qué generamos con esa etiqueta? Que la persona de verdad se lo crea y diga, esto nunca va a suceder, nunca va a pasar, siempre voy a estar como en el borde de cualquier cosa que me salga mal, porque me siento triste, porque me siento desesperado, porque me siento abandonado, entonces en automático tengo que pensar en quitarme la vida y no es real tampoco. Entonces, eso es algo que yo escucho como muy frecuente y algo que pasa es que cuando a veces hay una acción, no le damos el peso porque no necesita una atención de emergencia en ese momento, ¿no? Porque al rato se le pasa, se va a quedar dormido, se va a calmar, y creo que esas son razones que quedan como en estos mitos porque pensamos que nada de esto va a suceder y sabemos que no, son signos de alerta importante que están ahí y yo frecuentemente los escucho y los escucho sobre todo de las familias, de las parejas, de los amigos y no le damos la importancia. Sí sucede y sucede más frecuentemente y ahorita que hablabas del tema de la pandemia, estamos en una situación emocional bastante complicada. Estamos tronados emocionalmente y es el momento de hacer caso porque sabemos que estadísticamente se están disparando los índices de intentos y de consumo, porque justamente estamos en un momento de desesperación y angustia y creo que es el punto clave para empezar a romper con estas ideas falsas y tomarlas como signos de alerta. Muchísimas gracias, Gisela. Y sí, la verdad es que desafortunadamente creo que la pandemia ha visibilizado un poco estos temas, pero no lo suficiente, ¿verdad? No lo suficiente. Elisa, a mí me encantaría escucharte y les voy a decir por qué. Elisa, además de contar con la formación clínica y demás, bueno, también tiene una muy amplia experiencia justamente desde el ámbito del sector salud. Y trabajabas mucho con jóvenes y sobre todo si tomamos en cuenta que los jóvenes siguen siendo incluso, pues, los que encabezan estas estadísticas, ¿cuáles son los mitos a los que te has enfrentado desde tu labor, justamente relacionado con el tema del suicidio? Aterrizado al tema de los jóvenes, Mari. Sí, lo que tú gustas compartirnos, ¿cuáles son los mitos a los que más te has enfrentado? Ok. De manera general te diría que coincido igual de nueva cuenta con Gisela, y es que es por falta de información considero que de alguna u otra manera se crea que es un chantaje y por falta de información en educación emocional, es a donde quiero llegar y puntualizar. El hecho de que las personas de alguna manera u otra externen ya sea ideas de muerte o ideas de suicidio o en algunos casos lleguen a hacer algún tipo de conducta ya suicida, es así, algún tipo de autolesión, no, llega en algunos casos a considerarse incluso hasta en esas alturas como un chantaje.
y se minimiza por completo la letalidad de ciertas conductas, de ciertos actos ya en el tema del suicidio específicamente. Y aunado a ello, a catalogarlo como un chantaje, de repente se tiene la idea de que solo las personas adultas o las personas con problemas realmente graves lo llegan a hacer, cuando en realidad no va por ahí. Cuando son jóvenes o cuando son adolescentes, la combinación de la desesperación y la desesperanza es esa bombita o esa olla de presión que es como imaginarnos a ese joven en una habitación que se está incendiando y lo único que ve enfrente es una ventana, ni siquiera ve la puerta, no ve el extinguidor, no ve el teléfono para hablar por ayuda. Lo único que ve cuando se combinan estos dos factores, la desesperanza y la desesperación, es huir de esa habitación que está por consumirme. Y lamentablemente, cuando revisamos casos de por qué lo intentó, es decir, qué fue lo que lo detonó en ese momento, difícilmente te diría que fue una situación, aun cuando eso es un mito, ¿no? O sea, porque le quitaron la tablet, porque terminó con el novio, porque terminó con la novia, porque le pidieron que bajara a comer. Difícilmente es una situación. Y ese creo que es uno también de los principales mitos, que las personas solo llegan a esas instancias cuando tienen o problemas muy grandes o porque tienen un problema que pareciera ser no importante. Muy bien. Entonces, quiero entender que en ocasiones cuando podemos ver de pronto ese encabezado del periódico y que nos dicen, adolescente de 15 años se suicidó porque le castigaron el celular, pues entonces no estaríamos hablando de una causa como tal, estaríamos hablando del detonante que muy probablemente pues estuvo ahí, detonó una situación en particular, pero no estamos hablando de una causa como usualmente se piensa o se cree, ¿no? Porque me ha tocado también escuchar como parte de estos mitos, es justamente que aquel que decide quitarse la vida, pues lo hace en un momento de enojo y por eso lo hizo, o porque no pensó lo que iba a hacer y por eso lo hizo. Pero entonces quiero entender por las respuestas de ambas que esto va mucho más allá de un simple berrinche, como la gente muchas veces lo piensa, va mucho más allá de una toma de decisión en la que no va a haber ninguna causa o algún factor implícito, ¿no? Sino que justamente esas causas y esos factores que van a estar ahí, pues usualmente se van a escapar a la vista de aquellos que no son profesionistas en el área, como muchas veces llega a suceder, ¿no? Entonces, partiendo desde aquí, me gustaría muchísimo justamente preguntarte, Elisa, en tu labor del día a día, ¿qué crees tú que esté impidiendo realmente que las personas se acerquen a buscar ese apoyo psicológico, aún a pesar de saber que lo requieran? ¿Crees que realmente siga siendo por el tema tabú que sigue existiendo en México en torno a la salud mental? Híjole, ahí no habría como una respuesta dicotómica de sí o no, porque hay muchos factores. Sí influye mucho el estigma y el tabú a hablar de este tema en particular, pero no únicamente al tema del suicidio, sino a todo el tema que tiene que ver con la salud mental por esta idea preconcebida y completamente disfuncional de si muestras tus emociones o si te permites sentirlas, se pueden salir de control, o si lloras, eres un cobarde. O sea, como todas estas ideas, insisto, disfuncionales que se tienen acerca de la salud mental, que sí pueden retrasar la atención, incluso por años, ¿no? Por años la atención a su salud. Y claro, esto lo hace crónico y lo deteriora muchísimo más. Pero no creo que sea la única situación por la que las personas no llegan. Tú mencionaste al inicio algo bien importante, que es el presupuesto. Siendo muy sincera, la
contratación del psicólogo clínico en centros de salud, en hospitales, en clínicas especializadas de salud mental, en escuelas, en centros de rehabilitación, o sea, en todos los lugares donde debería de haber una plantilla de psicólogos clínicos y psiquiatras es insuficiente, los rebasan. Y creo que aquí Gisela tiene la experiencia, bueno, no quiero suponer, igual ella que nos comparta, pero desde mi experiencia era insuficiente y sigue siendo insuficiente la atención. Entonces les debemos muchísimo a las personas en materia de salud mental. Te podría decir que hasta donde yo tengo conocimiento, una cita a psiquiatría en el servicio público te puede tardar de 6 meses a 1 año. Y eso si te deriva de tu médico general o si tu centro de salud, de tu médico familiar, de primer nivel de atención te deriva. Y ya cuando llegas allá, las citas no, a menos que, eso sí, es importante aclarar, a menos que haya una urgencia psiquiátrica, se le va a dar prioridad. Pero si no es así, si la persona, imagínate, va con un episodio de depresión de leve a moderado y tu cita te digo, bueno, te veo en noviembre 23. Pues ese episodio de depresión de leve a moderado, si tú me das el tiempo y no tengo las herramientas de retención, voy a llegar a un episodio de depresión mayor. Entonces, no creo que sea únicamente el tabú, creo que hay más factores, pero el que le sigue diría que es el presupuesto. Nos tienen, en cuanto a la salud mental, un tanto olvidados. Por desgracia sí es, y creo que tendría que ser uno de los rubros a los que más se le tendría que invertir definitivamente. Estamos recibiendo algunas preguntas en el área de justamente, bueno, hay varias preguntas que han estado empezando a realizar, algunas que me parecen muy importantes, a las cuales cuenten con que les vamos a dar respuesta en un momentito más. Y justamente ahora regreso contigo, Gisela. Esto que comentaba Elisa, que tiene que ver con esto que hablábamos del presupuesto, que tiene que ver justamente con el alcance o el acceso que pueden llegar a tener las personas justamente a servicios de salud mental. Tú trabajas dentro del sistema. Sería imposible no preguntarte, y digo, no es para hacer mella, dicen por ahí, o leña del árbol caído, pero ¿crees justamente que esto realmente esté impactando en las personas el no tener acceso a un sistema de calidad que realmente se ocupe de atender a las personas que requieren justamente que se les brinden estos espacios pues que tanto se necesitan? Sí, lamentablemente hay, como Elisa mencionaba, una tiene que ver definitivamente con el recorte de presupuestos. Nos hemos topado con situaciones, si hablamos de partidas económicas para medicamentos, a veces hay escasez de medicamentos. ¿Qué impacta en eso? No hay una continuidad en un tratamiento formal, porque aunque el tratamiento se lo dé cualquier sector salud, IMSS, si no hay un soporte de medicamento, porque a veces lo escuchamos, venga, como dice Elisa, venga dentro de 3 meses, vamos dentro de 3 meses, pero pues sí va a consulta, pero no hay medicamento. Entonces, ¿cómo continuar con un tratamiento formal si no hay medicamento? Los horarios, yo soy una de las que critico y lo confieso, los horarios de atención. Nos topamos con que los horarios de atención son horarios administrativos laborales. Entonces, ahorita que tocamos el tema, sabemos que el mayor índice de casos de suicidio consumados son cometidos por los hombres. Y entonces insistimos mucho porque los hombres no se acercan a un tratamiento, porque no van. Y hay muchos factores, es como lo que comentaba Elisa, hay que evaluar todo un contexto, desde la cultura, desde los tiempos, porque es el que trabaja, porque los horarios, por esto. Entonces, mientras no nos abramos al 100 a que los horarios de atención deben de ser lo suficientemente amplios para abordar más gente, eso implica que vamos a estar reduciendo a una cierta población.
Otro de los factores es que las instituciones no se dan abasto. Entonces, a veces, como institución, tenemos que hacer un tipo triage para poder saber cuáles son prioridades. Y a veces lo que nos toca es trabajar en grupo, porque es la manera en la que vamos a poder abordar mayor cantidad de gente. Pero en este triage nos topamos con que justamente necesitamos pues mayor cantidad. Creo que tuvimos una interrupción en la red, ahorita que regrese. Ay, perdón, es que traigo problemas de red. No te preocupes. Ya, perdón, sí estaba porque ténganme paciencia, traigo un problema de red. Les comentaba, a veces damos tratamientos en grupo y no forzosamente necesitamos tratamiento en grupo, pero institucionalmente no nos damos abasto. Entonces, sí es un factor que afecta porque la gente va porque necesita tratamiento para ellos y cuando se topa con que lo metieron a un grupo, la gente deja de ir porque es, ¿cómo voy a hablar de mis cosas delante de un grupo de desconocidos? Y sobre todo este tema. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho institucionalmente desde presupuestos, horarios, la profesionalización de los que estamos atendiendo, como decíamos, es súper importante porque es un tema que nos lleva de la mano a que necesitamos más profesionistas con calidad de empatía, sensibilidad, de entrarle al tema, porque a veces, aunque digamos somos psicólogos, parece papa caliente y no queremos atender suicidio, porque pareciera que nos angustia tanto el tema de la muerte. Es finalmente hablar de la muerte. Entonces necesitamos pues una infraestructura y que de verdad vengan muchos cambios porque pues lo necesitamos mucho. O sea, esto es claro, muy influyente para que mucha gente no se acerque. Las citas, como decía Lisa, son larguísimas a veces. Es hoy te veo y te veo dentro de un mes, pero lógicamente como me viste hoy, no me vas a ver dentro de un mes, porque genero herramientas por mi propia cuenta para salir adelante o voy a estar en otras condiciones más graves de como me viste hace un mes. Entonces, sí creo que hay como muchas circunstancias que hoy en día tendríamos que trabajar como instituciones. Excelente. Adelante, Lisa, ¿quieres agregar algo? Sí, Te vi con ganas. Y quería puntualizar que esto es parte de la realidad del fenómeno del suicidio y no, o sea, no nada más del suicidio, sino de la salud mental, ¿no? Pero aterrizándolo al suicidio, esto también es parte, ¿no? Y entendiendo todos estos factores que nos rebasan en este punto, la prevención es la clave para abordar también este tema. Me queda claro que algunos factores se van de la mano, o sea, se salen de control de la prevención, que son unos factores bien importantes cuando hablamos del fenómeno del suicidio, como pueden ser diagnósticos, enfermedades psiquiátricas crónicas. O sea, esto entiendo que se puede ir de la mano del paciente y de la familia, pero por otro lado, hay acciones que sí nos corresponden a nosotros, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos cada uno como individuos y como ciudadanos, porque no creo que sea el único tema en donde nos quedamos cortos en cuanto a atención. O sea, sé que son muchas las otras enfermedades, incluso situaciones o diagnósticos en donde, pues sí, las personas también le batallan. Pero al igual que en otras, también es tema de nosotros de manera individual, de activar nuestros factores protectores, de llevar una rutina saludable, de hablar de salud mental y no de enfermedad mental, ¿no? Entonces, creo que esto es también parte de la realidad, y parte de la realidad es tomar mi responsabilidad y mis acciones personales para evitar cualquier situación que ponga en peligro o en riesgo mi salud mental. Claro, lo que mencionaba Gisela, ¿no? El trabajar incluso hasta en los propios recursos, porque hasta para poder levantar el teléfono, marcar una línea de intervención en crisis,
o agarrar el teléfono y hablarle a alguien que en ese momento, porque necesitas y tienes la necesidad de ser escuchado, ser escuchada, pues desde ahí empiezan los recursos, ¿no? Porque efectivamente, coincido completamente con ustedes, lamentablemente esto, como bien lo mencionaba Elisa, que es una realidad, también como lo mencionaba Gisela, pues es una realidad que estamos limitados en recursos. Pero esa realidad, pues no nos puede limitar. Sí, así es. Salud mental, ¿no? Claro. Adelante, Gisela. ¿Quieres agregar algo? Adelante. Sí, claro, o sea, algo que justamente ahorita me hizo recordar esto que está mencionando es que aquí yo empiezo a hacer una invitación. A veces tenemos también como esta idea. Cuando diagnosticamos un trastorno, pensamos que la gente de verdad ya no se puede mover. Y entonces si tiene mucho sueño, déjenlo dormir. O sea, ya no lo ayudamos a que se levante, a que se bañe, a que haga actividades, porque de pronto pareciera que el diagnosticar o decir que tenemos un conflicto con nuestro bienestar emocional nos impide funcionar día a día. Y eso no es así. El tener una situación complicada emocionalmente no nos impide funcionar, no nos impide relacionarnos, trabajar, estudiar, cambiarnos. O sea, hay días en los que nos sentimos muy mal, pero hay que trabajar con eso, con nuestros propios recursos, que tiene que ver con esto que llamamos factores de protección, ¿no? Y esto ayuda mucho porque definitivamente va a tener que ir de la mano con un tratamiento integral y hay que atenderlo. Entonces, hay que desmitificar justamente esta parte, como bien lo acabas de mencionar, pues definitivamente el apostarle al tratamiento integral tendría que ser parte de, ¿no? ¿Ustedes creen, ahorita para que pasemos justamente con las preguntas del público, porque hay muchas preguntas y me parecen muy interesante el que podamos aportarles, bueno, desde ustedes, desde su experiencia, pero creo que es importantísimo entonces destacar, para ir aterrizando justamente el tema, que el suicidio, pues es un mito entonces, que si hablamos del tema del suicidio con alguien que trae esa ideación, se va a suicidar, ¿no? Es un mito. La realidad es que si tenemos la sospecha, pues hay que preguntar. Claro. Hay que preguntar, ¿no? Entonces estaríamos hablando también que es un mito que aquella persona que ha intentado suicidarse innumerables veces lo hace única y exclusivamente porque nos quiere chantajear o nos quiere manipular y no lo va a hacer. Entonces, como no lo va a hacer, no le hacemos caso. Y la realidad entonces nos indica que justamente es cuando más atención debemos de poner y más debemos buscar esos recursos de los que tanto hablan en este momento ustedes. Y luego entonces, ¿cómo podríamos lograr que aquellas personas logren ver, incluso como un tema muy importante, el que todos estemos capacitados en primeros auxilios psicológicos? Que me parece que ese también es un punto muy importante a desmitificar, pensando que esa intervención de primeros auxilios psicológicos compete única y exclusivamente al psicólogo. Elisa, ¿qué tan importante es que la gente se capacite en este tema? Como lo dice el propio tema, ¿no? Primeros auxilios psicológicos. Todos podemos ser los primeros auxiliadores y de una crisis emocional, porque eso no quiere decir que yo lo voy a atender. Yo no voy a estar como primer respondiente de ese malestar emocional. Y si me dejas interrumpirte antes de que avances, ¿qué es una crisis? O sea, ¿quiere decir entonces que yo tengo que ver a la persona llorando, gritando, para saber que eso es una crisis, Elisa? ¿O cómo la gente podría identificar una crisis? Bueno, cuando hablamos de suicidio, difícilmente te diría que una crisis todo el tiempo, y creo que ese también podría ser un mito, todo el tiempo va a estar desbordada emocionalmente la persona. No. Es bien particular de cada caso, es bien particular, pero atendiendo a tu pregunta, ¿cómo entender que la persona está en una crisis? Lo vamos a entender si dialogamos con la persona. Si está teniendo
actitudes que no me parecen naturales y normales en esa persona, puedo acercarme y preguntar. Si esa persona ya lo externó, darle seguimiento a la plática, quitarme el miedo o hacerlo con miedo. O sea, si me da miedo, pues pregunta con miedo, pero pregunta, siempre pregunta. Está completamente demostrado que hablar del suicidio va a reducir el riesgo de que la persona lo realice. Es completamente el mito de si no lo hablo va a estar bien porque no va a pensar en ello. No, la persona ya está pensándolo. O sea, lo que necesita en ese entonces es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, darle la atención, darle los primeros auxilios, identifica, ten un plan de emergencia. Y si tú identificas que esto se te va de las manos, está bien, no pasa nada, no es tu chamba. Pero sí oriéntalo, guíalo, llévala a que reciba atención. Y te diría que si en esos momentos identificas que sí hay un riesgo, si la persona ya se despidió, si la persona te estaba mencionando que prefiere ya no existir, que todos estarían mejor si él no estuviera o ella no estuviera, si te estás dando cuenta que está regalando cosas importantes, si habla de testamentos, si habla como de desesperanza en su diálogo, como el futuro ya no va a ser igual para mí, como estas señales importantes, te diría que vayas directamente a un psiquiatra. Porque ahí, o sea, si el doctor, en este caso, identifica que sí hay un riesgo, él puede hacer esto que mencionaba Gisela hace un momento, un triage. Y decir, bueno, ok, necesita un tratamiento inmediato con medicamentos a este internamiento, o bueno, lo podemos derivar a terapia. Si no está a la mano un psiquiatra como atención inmediata, busca a un psicólogo. Pero no sientas que tienes la necesidad o la responsabilidad de atender por completo y tú solo a esa persona en ese estado de crisis. Si de plano no hay un recurso profesional en la salud mental, crea o activa tu red de apoyo familiar, sacerdote, pastor, algo que ayude a la persona, a la que está atendiendo, al que está en crisis, a no sentirse solo. Y a mí me gustaría agregar algo de lo que dice Lisa, porque no guardemos el secreto. A veces pasa que yo puedo tener un confidente o un amigo o una pareja y le cuento el cómo me siento y le cuento que tengo ganas de morirme, que me siento mal, que ya no puedo más, que me siento derrotada. Y la otra persona, quien lo sabe, se asusta tanto y decide no hablarlo. Y ahí perdemos oportunidades de atención. No le tengan miedo a hablarlo. Yo les digo, es mejor tener a la persona en riesgo enojada, pero atendida, a ya no tenerla. Porque es mejor contactar redes de apoyo y decir, esto está pasando, que después nos quede una sensación de hubiera hecho. Los hubieras no regresan por más que quisiéramos cambiar historias. Entonces, yo los invito a esto. Si ustedes saben de alguien o alguien por confesión, por acercamiento, porque es mi mejor amigo, mi mejor amiga me lo dijo, ojo, hay que abrir estas redes de apoyo que dice Lisa y hacer como yo les digo, dejamos una telaraña para que la arañita no se nos caiga, ¿no? Y entonces podemos trabajar entre todos y es mejor tenerlos enojados, pero funcionando con ese enojo, a ya no tenerlos. Excelente, qué buena observación. Entonces, es un mito pensar que si se me acerca mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi pareja, quien sea, y me dice, oye, me quiero morir, entonces es un mito pensar que si yo guardo silencio y únicamente le apapacho y le digo lo que quiere escuchar, pues con eso soluciono el problema. La realidad entonces es invitar a las personas justamente a no quedarse con esa información, a compartirla con las personas que pudieran ser aquellas que nos pueden ayudar a resolver esta situación. Ahora bien, tenemos algunas preguntas, las cuales me gustaría que podamos ir respondiendo, ¿les parece? Pregunta
Nati Cerda dice, ¿la codependencia puede desencadenar un suicidio? Que creo yo que es parte también incluso de estas situaciones que tienen que ver con mitos y pensar que hay situaciones en particular que podrían desencadenar un suicidio. Elisa, ¿quieres responder esta pregunta? Claro. Quisiera imaginarme que se refiere a la codependencia a una pareja. Vamos a pensar que sí, porque sí solamente pone codependencia, pero me imagino que se ha de referir o infiero que se ha de referir a alguna pareja. Como lo mencionamos hace un momento, puede ser una característica, puede ser un detonante, pero también puede ser un factor. Yo ahí contestaría puntualmente que si identifica que está pasando por un tema de codependencia, no esperemos a saber la respuesta en el sentido de si será o no será un factor. Hay que ir a trabajarlo, hay que ir a trabajar desde el primer instante, donde yo identifico que mis emociones se van más allá por ese tema de la codependencia. No me voy a esperar a saber si la respuesta fue un sí para el tema de suicidio. Mejor activo la prevención y voy y trabajo este tema para evitar justamente enfrentarme a lo que ya hablamos hace un momento de la realidad. No hay suficiente atención pública, etcétera, etcétera. O sea, no quiero generar más desesperanza en este tema, pero sí centrarnos en la realidad de si ya identifico que yo tengo codependencia, no quiero encontrar la respuesta, quiero encontrar la respuesta de cómo poder dejar de serlo. Ok, excelente. Hay otra pregunta, Gisela. Nos comenta Imelda Faustino, saludos maestra, qué gusto. Dice, ¿la falta de equilibrio de emociones y salud mental es un factor que influye en el suicidio? Algo que hay que retomar es que hay que hacer una evaluación integral. Como decíamos, el tema de suicidio no es un diagnóstico clínico, no está subido todavía como un diagnóstico clínico. Es multifactorial. Entonces, sí tenemos una situación que tiene que ver con que nuestras emociones no están funcionando como nosotros quisiéramos que funcionaran y que nos afecta lógicamente nuestras áreas de desarrollo desde la familia, los amigos, el trabajo, la escuela, la forma en la que interactuamos y que nos afecta con nosotros mismos. Perdemos las ganas de disfrutar y de hacer muchas cosas, pero es necesaria una evaluación integral. Esto que decía Elisa hace rato, el adolescente no se suicidó porque no le compraron un celular o porque no lo dejaron ir a la fiesta. Ese fue el título que se le da. Pero estamos hablando de que a lo mejor cuando empezamos a buscar tenía problemas en casa, a lo mejor no le enseñaron a controlar impulsos, a lo mejor vivía violencia escolar, a lo mejor estaba triste desde hace mucho tiempo y pareciera normal que se hubiera aislado. O sea, hay que hacer toda una evaluación y definitivamente no podríamos ser tan tajantes de decir es porque está deprimido ya. La depresión tiene que ver con muchos factores, va de la mano con ansiedad y tiene que ver con muchos factores, va de la mano con consumo de sustancias y son como muchos temas que se van haciendo sumatoria. Entonces, sí, o sea, hay que hacer una evaluación y una evaluación del cómo me siento, qué herramientas tengo para enfrentar lo que estoy sintiendo, qué es lo que yo quiero cambiar de esto que estoy sintiendo y cuáles son mis recursos de apoyo. Entonces, tiene que ver con un todo. Excelente. Y sobre todo también encontrar las causas, ¿no? Porque quiere decir entonces que si yo antes solía comer poco y ahora como mucho, o ahora casi no duermo y antes dormía mucho, o ahora todo el tiempo tengo ganas de llorar, o simple y sencillamente quizá ni siquiera tengo ganas de salir o hacer cosas, pues no necesariamente quiere decir que al sentirme así me voy a quitar la vida, ¿no? Porque en ocasiones se piensa o se cree
que, es que dejó de comer, es que se aísla, o sea, a lo mejor le rompieron el corazón y anda pasando por un duelo porque lo dejó la pareja, o sea, puede ser multicausal, ¿no? Como bien decían, que no necesariamente va a obedecer pues a un problema mucho mayor, ¿no? Pregunta Gloria, dice, ¿a qué edad debemos hablar sobre el tema con nuestros hijos? ¿A qué edad sería bueno, Lisa? Yo creo que siempre, pero... Sobre el suicidio. Suicidio, yo creo que la edad correcta para hablar de la vida, ¿no? Es en cualquier momento, para hablar de cómo sí disfrutar, cómo sí encontrar objetivos, cómo sí encontrar metas, cómo sí encontrar solución a tus problemas, eso es desde siempre. Pero sí, hay un tema específico de clarificar, porque pueden llegar las dudas, ¿no? Y claro, el no hablarlo también directamente puede ser también parte de un poco de estigma. Entonces, en el momento en el que la persona llegue a hablar o llegue a tener dudas, ese es el momento. No hay una edad adecuada, no hay... Claro, no te va a llegar un niño de 3 años a preguntarte tácitamente por, oye, mamá, ¿qué es un suicidio? Si llegase a darse el caso, pues se le habla de la vida. Pero si estamos hablando de un niño de 7, 6, 8, 9, 10 años, pues ya. Pero primero, yo tal vez iniciaría por preguntarle de dónde viene la duda. Para muy buena observación. Claro, muy también como para mediar un poquito de dónde viene, ¿no? Esta duda. Claro. ¿De dónde le llegó la inquietud o por qué tiene la inquietud sobre todo, ¿no? Claro. Y creo que va un poquito de la mano con la pregunta de la maestra Aida. Saludos, maestra Aida. Dice, ¿cuáles son las causas más frecuentes en un suicidio infantil? ¿Deseas responder esta pregunta, Gisela? ¿O Elisa? Es un tema complicado hablar de los niños. Antes que nada, una disculpa, traigo problemas con el internet, espero que no se corte. No te preocupes. El tema de los niños es complicado porque en efecto sabemos que sí tenemos casos de pequeños que lamentablemente se quitaron la vida. Los niños también sienten, los niños también se nos deprimen, los niños también necesitan tratamientos. Las causas tienen que ver, pues a lo mejor con los problemas familiares, a lo mejor hasta una desorganización química que de repente no la estamos atendiendo porque lo vemos que es callado y así siempre es y no ponemos atención en esto. Aquí, escuchando a Elisa, hay un factor importante que es el tema de la muerte se trabaja también dependiendo de la edad y cómo los chiquitos van comprendiendo el tema. A veces los programas de televisión no nos ayudan mucho porque hay niños que piensan que el hacerse daño van a regresar porque lo ven en una caricatura, porque lo ven en un programa de estos que ya sabemos cuáles son, no les voy a hacer publicidad a los programas televisivos, pero de pronto es como no pasa nada, necesitamos un milagro, necesitamos unas esferas, necesitamos esto y yo voy a regresar aquí, porque es como quedarme dormido. Pero hay que entrarle con los niños. O sea, yo creo que entrarle con los niños es asumirlos como personitas que sienten, que piensan, que hacen, y hay que hablar con ellos. O sea, esto que mencionaba Elisa, preguntarles de dónde está la inquietud. Sabemos que cuando mamá, papá o los cuidadores pasan por situaciones complicadas y a veces se olvidan que están los pequeños empiezan a generar síntomas como bajas escolares, estar tristes, estar descuidados, estar irritables, estar agresivos, dejar de comer, tienen problemas de sueño y todo esto hay que atenderlo. Cuando empecemos a ver que un pequeño está teniendo cambios significativos, ojo, hay que atenderlo. Para eso están los recursos, para eso hay que buscar alternativas, se trabaja de forma especial con los menores, pero definitivamente hay que atenderlo. Excelente, muchísimas gracias. ¿Les parece si le meto un poquito de celeridad
incluso también a sus respuestas, porque de verdad hay muchas preguntas y bueno, yo me quedaría aquí hasta las 3 de la mañana, pero obviamente no puedo disponer de su tiempo tampoco. Sabemos que es un tema que la verdad me agrada que las personas se atrevan a preguntar y sobre todo a través de redes sociales, porque a lo mejor la pregunta que ellos hacen puede ser una inquietud que a la vez está resolviendo la duda de alguien más, ¿no? Nos pregunta, me parece esta pregunta muy, muy importante. Nos dice la maestra Imelda, dice, en primera instancia, ¿cómo puedo acercarme a un adolescente, alumno, para hablar de este tema cuando ves que existen conductas de suicidio? ¿Nos puedes apoyar con esa respuesta, Eli? Claro, con gusto. Tal vez partiría un poquito, y voy a ser como muy puntual para poder resolver algunas otras. En cuanto a conductas de suicidio, creo que ya cuando estamos en ese punto ya avanzaron las ideas de muerte y las ideas de suicidio. Y cuando ya estamos ahí en conductas de suicidio, ahí ya no solamente es acercarte al adolescente, ahí ya es derivarlo a atención psicológica o psiquiátrica. Si vemos esto como un continuo, podríamos entender que hay idea de muerte, idea de suicidio y conductas suicidas. Que las conductas pueden ser un intento o un suicidio consumado. Hay como un poquito más fases, hay como varias fases más, pero podríamos como centrarlas como en estos 5 puntitos. Deseo, idea de muerte, idea de suicidio, conducta, ya sea intento o intento consumado. Pero si ya hablamos de conducta, es decir, algo que yo ya puedo ver o algo que yo ya puedo escuchar, derivamos. Ya no me lo quedo yo como maestro porque se me va a ir de control. Y no es porque no tengas tú la capacidad o la idea de ayudar, sino pues difícilmente vas a poder darle la atención clínica que requiere esa persona. La intención y la bondad de ayudarlo me llena el corazón de gusto, pero me preocuparía que sintieras la responsabilidad de tú atenderlo, porque no es tu chamba y está bien que no lo sea. Hay que llegar a los profesionales adecuados para atender las conductas de suicidio. Claro. Y muy probablemente también, maestros, hay que capacitarnos en primeros auxilios psicológicos. Es algo que siempre he recalcado en las escuelas, que sería sumamente interesante y muy importante que todos y cada uno de aquellos que forman parte del sistema educativo estén capacitados en primeros auxilios psicológicos, porque probablemente algún día, en algún momento, en alguna ocasión, les vaya a tener que tocar intervenir en una situación, no propiamente de suicidio, pero sí propiamente quizá de alguna crisis emocional. Y sabes qué, Mari, perdón que te interrumpa, pero me gustaría... Adelante. De 15 a 29 es una de las principales causas de muerte. Entonces, si estamos hablando de que para que se dé un intento, un suicidio consumado, tuvo que haber varios intentos atrás, quiere decir que tal vez el intento se consumó a los 15 o hasta los 29, pero ¿desde cuándo la persona estuvo intentando? Entonces, desde que la persona está en un ambiente escolar, claro que tenemos una alta probabilidad como docentes de enfrentarnos a este tema. Porque si nos vamos por la estadística de 15 a 29 son etapas escolares, si bien ya secundaria, prepa y universidad, pero insisto, ¿cuántos intentos atrás no hubo? Y esos intentos también se pudieron haber detectado. Entonces, sí, la capacitación en primeros auxilios psicológicos debe de estar, ¿no? Es como algo que ya no puede ser un sí o un tal vez. Un no o un tal vez, no, es un sí. Es un sí, definitivamente un sí. Gisela, tengo una para ti. Nos pregunta Mariana Zurita, saludos Mariana hasta Chile. Dice, para empezar, pues buenas noches a ustedes. Dice, el suicidio en adolescentes, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ok, hace ratito los mencionaba un poco con los niños, realmente los factores de riesgo, yo me atrevería a decirlos que son para todos, o sea, tenemos problemas familiares, hay violencia escolar, consumo de sustancias,
la forma en la que nos relacionamos, tenemos que entrarle a trabajar control de impulsos, la tolerancia a la frustración. No sé si me escuchan todavía, ¿sí, verdad? Porque les digo una disculpa. No te preocupes, por acá sigues. Sí. Sí, por acá sigues con nosotros, no te preocupes. Por acá sigo, ok. Y creo que justamente, sí, perdón, creo que justamente estos factores. Ahora sí, a la red. Adelante, adelante. Intentando dar una respuesta puntualizada a cuáles son los factores de riesgo, te diría que podríamos centrarnos en 3: los directos, los indirectos y los precipitantes. Los directos podemos entenderlos como esas ideas que pueden estar ahí, que difícilmente, y sería imposible ver las ideas de las personas, pero las vamos a ver cuando lo comuniquen. Cuando ya llegue la comunicación de esas ideas, ese puede ser un principal factor para ir identificando que hay algo ahí que no está bien. Otro factor, como lo mencionaba Gisela, pues son muchos, pero si los vemos como en estos 3 grandes rubros, directos, indirectos y precipitantes, otro de los directos podría ser que la persona ya tiene un plan, ¿no? O sea, ya está pensando qué día, qué hora, en qué momento, cuándo, dónde y con qué. Cuando hablamos de indirectos, podríamos hablar como de esas cargas que la persona está sintiendo físicas y emocionales que no ha podido resolver. La sensación de desesperanza más la suma de la desesperación, ese puede ser otro factor. La inquietud o la agitación de las personas al no poder resolver sus problemas, cualquiera que sea, drogadicción, pobreza, violencia, etcétera. O sea, esa sensación de estoy muy inquieta porque no puedo resolver nada, eso puede ser también otro factor. El uso de drogas también puede ser otro factor. Pero es que es cada caso tan particular el revisarlo. Y creo que por último te diría que otro de los factores son los que van a precipitar la acción, ¿no? Como el diagnóstico de una enfermedad, la muerte de un familiar, el que tenga los métodos a su alcance, el que esté solo la mayor parte del tiempo, en fin, pueden ser muchos. Pero si los vemos entre estos 3 grandes rubros, puede como ayudarnos a ir identificando, ok, si hay uno directo y ya me habló de la muerte, pues ya me estoy preocupando. Si hay uno indirecto y no sabe cómo resolver sus problemas, pues ya es otro. Y si en su casa yo sé que hay armas o está cercano a veneno o a pastillas, pues ahí hay otro. Entonces, como ir armando este pequeño, ¿qué será? Como manualito chiquitito de ayuda, pero sí insistiría en que es multifactorial y dependerá de cada persona y de cada caso. Muy bien. Gisela, ya volviste. ¿Quieres terminar tu idea? Sí, qué pena. Hoy el internet se puso sus moños. No, justamente me sumo a lo que decía Lisa, es multifactorial y cada caso es totalmente independiente. Hay que evaluarlo. Lo que sí yo creo es que atrévanse a preguntar. Atrévanse a sentir, porque a veces como mamá, papá, tutores, los cercanos, sentimos cambios, pero nos asusta preguntar, nos asusta acercarnos, porque también hay que trabajar con comunicación asertiva. Hay que el decir, ¿por qué llegaste triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás desesperado? ¿Tienes algún problema? Y abrir canales de comunicación, porque como dice Lisa, hay que evaluar caso por caso, porque ahora sí que dirían por ahí, es de chile, mole y pozole. O sea, suceden tantas cosas como personas que nos toca de todo. Yo a veces les digo, no sabemos que el sol existe, pero no todos los días vemos el sol. Hay días que nos sentimos tristes, pero tenemos que identificar por qué estoy triste. Y el estar triste no quiere decir que estoy deprimido. A lo mejor hoy fue un mal día y no por eso estoy pensando en lastimarme. Pero entonces hay que hacer como una evaluación si esta tristeza ya se hizo por más tiempo.
hay que evaluar. Excelente. Y bueno, creo que el tema de la noche ha sido el tema de los niños. Nos pregunta una persona, dice, ¿cómo se puede abordar el tema con un niño de 5 a 6 años que frecuentemente dice que se quiere morir o matarse? ¿Alguien desea responder la pregunta? Bueno, que sé que ya estuvimos hablando del tema, pero... Sí. Pero si tiene la duda, con gusto adelante. podemos responder. Y así es. La pregunta es cómo abordarlo. Te diría que busques atención profesional. No, o sea, no hay otra. No hay otra. Ya en consulta, ya en un proceso terapéutico, ya se va a hacer una historia clínica, se van a preguntar un sinfín de situaciones específicas de ese caso para saber cuál va a ser el tratamiento integral. Porque cuando hablamos de atención a la salud mental, te diría que no solo a veces es el psicólogo, puede ser un trabajador social, un psiquiatra, un psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de abordarlo? Si no eres un profesional en la salud mental, busca uno. Esa es la mejor manera. ¿No te escuchas, Mari? ¿O yo no te escucho? No, yo tampoco le escucho. No, el micrófono apagado, una disculpa. Pero bueno, nos escribe por acá un colega, un criminólogo, Roberto, qué gusto volverte por acá. Nos dice, ¿qué procedería con las personas que pasan por enfermedades terminales o enfermedades que ponen en riesgo la vida, pero pueden recuperarse? ¿Cambiaría la evaluación psicológica o la manera para ayudarles? Creo que esto lo hemos visto mucho ahorita en la pandemia con el COVID, ¿no? Yo insisto, hay que atender. O sea, definitivamente cuando estamos en un proceso de atención integral que incluya psiquiatría, psicología, nutrición, medicina y todo lo que necesitemos, por supuesto que el diagnóstico va a cambiar, las expectativas de vida van a cambiar porque vamos a mover emociones, vamos a mover pensamientos y vamos a mover acciones. Entonces, atrévanse a estar en tratamientos. Una persona que puede tener un diagnóstico médico complicado, viene a lo mejor una baja emocional, pero si esa persona se suma a tratamientos, se suma a un autocompromiso, por supuesto que el diagnóstico va a cambiar, el pronóstico va a ser totalmente diferente y va a obtener otras herramientas que ahí están. Todos tenemos herramientas de vida para enfrentar problemas. Lo único que hacemos es que aprender a qué saco primero, el desarmador, los tornillos, esto, ¿qué necesito primero para sacarlo, no? Necesito enojarme, a veces decimos, está enojado y así no funciona, no, el enojo nos ayuda a enfrentar la vida, el miedo nos ayuda a decir, voy a buscarle por este otro lado para que el perro no me asuste, la tristeza me ayuda para sentir que algo me duele y que entonces puedo modificarlo. Entonces, no le tengamos miedo a enfrentar nuestras emociones, hay que atendernos y por supuesto que puede haber una expectativa diferente. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y vamos a dejar esta última pregunta, ya para dejar el tema de las preguntas. Nos dice Jessy Landeros, si el individuo llega a tener solo intereses negativos, como el consumo de drogas, y no le interesa otra cosa, ¿sería bueno mantenerlo motivado en este tipo de conductas o lo podría empeorar? El tema de las drogas es complicado porque definitivamente va a haber un daño. O sea, el motivarlo, si entendí bien, a dejarlo en esta conducta empeora, sí, porque el tema de la adicción genera un daño también a nivel orgánico. Entonces, difícilmente su calidad de vida va a ser óptima, no solamente para él, sino para los que están a su alrededor. Y ahí sí que tendríamos que tener cuidado, porque lejos de que sea algo del de, pues, si quiere drogarse, si lo entendí bien, no pasa nada, finalmente ahí va a estar tranquilo, creo que va a ser más caótico.
Claro. Muy bien. Y bueno, les dije que era la última pregunta, pero esto que nos comparte o nos pregunta Eli Araujo, nos dice, ¿qué pasa si el pequeño no muestra sentimientos de tristeza, sino al contrario, es muy alegre, pero pregunta cómo sería su funeral? Una parte importante de los mitos. Eli. Claro. Bueno, insisto, yo le preguntaría de dónde le surgió esa duda, ¿no? No hay que creer que porque son niños no tienen la capacidad de darnos respuestas. Tienen la capacidad de preguntar y eso es algo que como adultos a veces se nos olvida. Pero de ellos tienen la capacidad de preguntar y de responder. Entonces, si pregunta exactamente cómo sería mi funeral, ¿de dónde te surgió esa duda? ¿O por cuál es el interés? ¿O a ti qué te gustaría cómo fuera? Etcétera, etcétera. Es decir, no porque hablemos de muerte va a ser un brinco a un intento. No. Sin embargo, si hay más signos, más síntomas, insisto, busquen ayuda. Definitivamente. Y bueno, a veces puede surgir quizá la duda, a lo mejor lo vio en un programa de televisión, una caricatura, puede ser una inquietud. Sí, puede ser una inquietud infantil. Digo, a veces hasta los adultos tenemos esas inquietudes, ¿no? Nos hemos imaginado cómo irá a ser mi funeral, ¿no? Pero no por eso quiere decir que me voy a ir corriendo y tengo ganas de morirme, pero a veces sí hay que contextualizar un poquito de dónde surgen estas situaciones, ¿no? Me parece un punto importante esto que mencionas, Elisa. ¿Sabes? Y bueno, Perdón, adelante. Quisiera hacer este comentario, o sea, centrándonos en la situación actual. La pandemia ha traído el tema de la muerte y las despedidas y los duelos y las despedidas de un momento a otro, que pues claro que va a estar en el mapa conceptual del niño, el oye, ¿y cómo va a ser el mío? ¿No? Porque yo estoy viendo que, y yo escuché y ya me di cuenta y las noticias y pues quiero saber cómo, ¿no? O sea, es una situación que, como lo mencionaba al inicio, Giselle, estamos en plena pandemia y la pandemia mueve mucho. Es un tema que gracias a la sociedad, diría principalmente en la salud mental, como que votó y está ya escalando de las redes sociales a la acción. Entonces, no quiero desviarme de la respuesta, pero bueno, hay un factor que está influyendo en el tema de la muerte y los funerales y las despedidas y los duelos, que es la pandemia. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, ya les robé más tiempo del acordado, les agradezco muchísimo y sobre todo sé que han estado aquí respondiendo también las dudas de la gente porque así lo desean y porque también sé que no se hubieran ido sin dejarlo sin respuesta, las conozco a ambas, por eso con conocimiento de causa lo digo. Y para ir cerrando justamente me gustaría darles un espacio para que hicieran uso de la voz justamente y pudieran apoyarnos con estas conclusiones. En México, el tema de la salud mental sigue siendo un tema tabú. En México, el tema de la salud mental y sobre todo solo al tema del suicidio sigue siendo un tema del que nos da susto hablar, nos da temor, nos da miedo, porque no sabemos cómo actuar si el otro me dice sí, me quiero morir, y nos sigue dando susto, nos sigue dando incluso mucho enojo, porque usualmente las respuestas que escuchamos en los demás puede ser el de cómo es posible que quieras morirte teniendo todo a tu alcance y habiendo otras personas pasando por situaciones tan difíciles y ahí están luchando. ¿Qué podemos decirle a la gente que ahorita, en este momento, está pasando por una situación en donde está contemplando la muerte como una forma de resolver sus problemas? Bueno, espero poder concluirla. Yo voy a insistir en esto que hemos dicho. A lo mejor ha sonado mucho y decir, ¿por qué insisten Elisa y Gisela con aténdanse? Porque hay que darle el peso a nuestro bienestar emocional. Yo les pongo un ejemplo sencillito.
y vámonos con COVID, me duele la garganta, tengo fiebre, tengo esto, necesito doctor y vamos al doctor. Creo que ya me fui, ¿me escuchan? No, sí. Ay, Sí, ¿me sí, escuchan? ¿Me escuchan? sí, sí, aquí sigues. Yo, ¿sí? ¿Me escuchan? Ok, Sí, aunque no me vean, ¿me escuchan? Sí, perfecto. sí. Entonces, lo mismo pasa. Cuando sentimos que algo está pasando con nosotros que tiene que ver con nuestras emociones, hay que atendernos. El atendernos es importante porque es... Bueno, ya la franquicia de internet no la está dejando, pero adelante, Eli, y ahorita que regrese le damos la voz. Ya, Ya les volvió. digo, hoy el día Les- de hoy, en un tema tan importante y el internet me hizo travesuras. Ahorita le dejamos un mensaje a Carlos Slim para que atienda ese problema, por favor. Sí, por favor, ya con los temblores en Guanajuato, ya creo que esto ya no funciona. ¿No? No, perdón, yo digo rapidísimo, antes de volver a tener problema, hay que atendernos. Así como nos atrevemos a atender lo físico, atendamos lo emocional. Estos cambios que sentimos, la angustia, el miedo, la desesperación, el enojo, la frustración, hace rato que mencionaban la codependencia, el tema de violencia, adicciones, todo de verdad podemos atenderlo. Cuando nos duele, aunque no haya un análisis clínicos que te diga, mira, tu nivel de ansiedad está altísimo, deja de comer milanesas, no va a salir. Pero cuando tenemos problemas que nos preocupan, no podemos dormir, el hambre se nos va, no sé por qué no puedo dormir, me agobia esto, me cae gordo el vecino y no me ha hecho nada, volteémonos a ver y atendámonos. Creo que este es el punto principal. Hay muchas cosas, por ahí no lo mencionamos, pero en los adolescentes está el tema de autolesiones, de pronto la manera en la que ya nos estamos expresando, la forma en la que sentimos, la forma en la que decimos estoy enojado es agrediéndome. Entonces, atrevámonos a atendernos, a hacerlo de forma correcta y sostenernos en un tratamiento. No hay tratamiento milagroso. De pronto nos dejan los tratamientos, es decir, llevo un mes, tomo medicamento, no sucede nada, el psicólogo nomás anota y no me escucha bien, mejor me voy a otro. No, todo tratamiento requiere su tiempo, requiere su momento. Da mucho miedo voltearnos a ver, pero atrévanse y sosténganse en un tratamiento. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias por este mensaje final. Elisa, algo que desees comentarle al auditorio que nos está siguiendo. Claro, sería tres cuestiones. Hablemos del tema, hablemos de manera natural y abierta de los motivos que tengo para vivir, de los objetivos que tengo y también de esos momentos en donde he llegado a pensar y por qué no compartir con las personas que son importantes para ti tu experiencia, si es que en algún momento lo llegaste a pensar y cómo lo superaste, o si tuviste un intento, quién te ayudó y cómo lo lograste salir como de ese momento. Hablemos del tema. Tácitamente te diría sostener la idea de que el suicidio no es una opción. No lo es, nunca lo va a ser, jamás va a ser la solución a tus problemas. Aun cuando por tu cabeza pase que es lo mejor que puedes hacer, no lo es. Hay que sostener esa idea de que el suicidio no es una opción para resolver los problemas. Lo otro sería que enfocarnos en el presente. Si yo sé que entro en este tipo de situaciones y sé que entro en crisis, identificar cuándo me llegan esos pensamientos, cuándo llego a tener esas ideas, cuándo llego a tener esas emociones, hacer un análisis de mí. Después de ello, tener esos recursos. ¿Qué me tranquiliza a mí? ¿Qué puedo hacer yo en este momento de crisis para tranquilizarme? Si me funciona ponerme hielo en las manos y tolerar el dolor lo más que pueda del hielo, lo voy a hacer. Si me sirve meterme a la regadera con agua fría, lo voy a hacer. Si me sirve escuchar música a todo volumen, lo voy a hacer. Pero necesito saber si yo soy una persona que llega a tener este tipo de ideas, tengo que tener un plan de emergencia para mí, por mi bien.
Si yo identifico que me ayuda a tranquilizarme, pero no me funcionó, ok, ¿cuáles son mis personas de apoyo? ¿Con quién me puedo distraer? ¿Con quién puedo hablar de lo que me está pasando? ¿Quién puede venir a mi casa? Si no tengo estas 3 personas a la mano, 911, líneas de vida, líneas de intervención en crisis. Si me da mucha pena hacer eso y tengo un psicólogo de cabecera, pues le hablo. Pero siempre hay una solución. Y yo me caso con la idea de que el suicidio no es una opción. Nunca va a ser la opción. Jamás lo va a hacer, nunca debería hacerlo, y una persona que esté pensándolo jamás debería de pasar sola por ese proceso. Creo incluso que ese activismo que ha nacido en redes sociales, de copiar incluso los números de las líneas de intervención en crisis, y hasta algo que para la gente pudiera ser nada, pero el hecho de tú decirle al otro, si necesitas hablar con alguien, mi puerta está abierta, pues entonces también yo les diría a esas personas, como ya lo han mencionado, tanto Gisela como Elisa, hay que capacitarnos en primeros auxilios psicológicos, hay que comprender que el tema de la salud mental, el tema del suicidio y demás, deben de dejar ya en México de ser temas tabú, y no solo en México, sino en el mundo entero, porque sé que hay personas que nos están viendo desde otros países y es momento de hacer las cosas diferente, es momento también incluso de visibilizar la importancia de normalizar hablar de nuestras emociones. Que quien acude al psicólogo o al psiquiatra no es porque está loco, no es porque de verdad, no es porque esté loco. Todos y todas, en algún momento o en algún punto de nuestra vida, vamos a atravesar por una crisis emocional. En algún momento. Y debemos de ser lo suficientemente capaces de aprender a identificar esas crisis y sobre todo saber con qué recursos contamos. Entonces, Gisela, no sé si pudieras compartirnos el número de atención de la línea de intervención en crisis que está abierta a nivel nacional, justamente a las 24 horas del día, a las 365 días del año. Claro, estamos en el 800-290-0024, se los vuelvo a repetir, 800-290-0024. Y fortalecer esto, busquen recursos. A veces nos sentimos sin recursos, es real, pero buscando un poquito vamos a encontrar una puerta, aunque sea pequeña, para poder justamente abrir, salir, enfrentar, poder autoconocernos. El tema es súper, súper importante. Hagamos acciones de prevención, de atención, de orientación, de información, todo el tiempo. No nos quedemos solamente con un solo día como hoy. Todo el tiempo. El tema del suicidio duele más cuando nos pega, cuando algún cercano, y de repente hasta nos enojamos porque no entendemos por qué la persona lo hizo. No busquen respuestas en el de por qué lo hizo, quiero saberlo. Enfrentemos que fue una decisión porque se terminó de fracturar, a lo mejor no escarbemos un porqué, hagamos un qué tengo que hacer ahora para enfrentar este tema. Y una cosa que me gustaría agregar es que no hagamos el tema del suicidio un fantasma en familia. ¿Por qué se los digo? A veces sucede esto. Tenemos tanto miedo que cuando como familia vivimos un suicidio consumado es no hablemos del tema. Al contrario, hay que hablar del tema para prevenir que no vuelva a suceder. Efectivamente, el suicidio no es ninguna opción para terminar con nuestro dolor emocional. El atendernos, el generar recursos, el acercarnos a una familia, a una pareja, a unos amigos, a un sacerdote, a alguien que nos ayude con retomar nuestro autoconocimiento y enfrentar cosas, nos va a dar otras opciones. No voten por el suicidio. Esa no es una opción. Elisa, ¿dónde puede encontrarte la gente? Bueno, Elisa es terapeuta, es psicoterapeuta y además pues también brinda atención en línea de manera online. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Elisa?
Pues físicamente estoy en la ciudad de Puerto Vallarta, tengo mi consultorio en América Vallarta frente a Plaza Caracol y en redes sociales estoy, gracias, como lo acabas de compartir, psicóloga Elisa Hernández en cualquier red social, Instagram, Facebook y Twitter, esas son las que utilizo. Y de manera online, generalmente pues estoy por las mañanas disponible. Excelente. Pues la verdad es que me quedo con un excelente sabor de boca. Como todo lo bueno, siempre se queda uno con ganas de más, obviamente, como todas las cosas buenas que pasan y que suceden, y sobre todo que podemos utilizar estas herramientas como lo son las redes sociales, justamente para compartir información de valor que esté al alcance de las personas. Repito, de lo bueno siempre se queda uno con ganas de más, pero les agradezco infinitamente, de verdad, lo saben a ambas, que hayan compartido su tiempo y su conocimiento en este espacio y que justamente estuviera al alcance de todas las personas. Gracias a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión en vivo, gracias a quienes también van a ver la transmisión de manera repetida. De verdad, se queda la información en ustedes. Ya Gisela les compartió la línea de intervención en crisis, donde se les puede brindar la atención durante 24 horas al día, los 365 días del año. Pueden encontrar las redes sociales de psicóloga Elisa Hernández, donde también está a su disposición con atención vía online por las mañanas, como se los acaba de compartir. Pueden seguir su trabajo también, información de alto valor agregado que les va a ayudar justamente a trabajar y a conocerse. Y bueno, la verdad es que les recomiendo muchísimo que puedan seguirla. Y pues nada, únicamente me resta más que agradecerles, Gisela, Elisa, muchísimas gracias por esto y estoy segura que en algún momento nos volveremos a encontrar con este trato interesante porque sabemos que hablar de salud mental o hablar de suicidio no solamente un día, se viene el 10 de octubre también, entonces pues muy probablemente por acá nos encontraremos con algo también para trabajar con la gente. Ya las estoy comprometiendo. Muchísimas gracias de antemano, pero de verdad les deseamos que tengan una muy excelente noche. ¿Algo que deseen agregar antes de retirarnos? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos y pues bueno, hay que atendernos. Buenas noches a todos. Elisa, un gusto volverte a saludar en este espacio. Y bueno, pues ya, comprometidos y con mucho gusto apoyando para brindar información, herramientas, contestar la mayor cantidad de preguntas y pues bueno, excelente fin de semana. Muy bien, gracias. ¿Algo que desees agregar, Elisa? Pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora, un poquito más de una hora. Agradecerte a ti, Mari, por siempre tener la disposición y el interés de seguir hablando sobre estos temas, Gisela. Encantada de volver a verte. Y recordarles a cada uno de los que todavía están aquí que no hay salud sin salud mental. Así, eso es algo que se nos tiene que quedar bien grabado. No hay salud sin salud mental. La prevención la hacemos todos y todos los días. Efectivamente, así debe de ser. Pues muchísimas gracias, maestra Imelda, gracias, yo también le tengo demasiado aprecio, muchas gracias por haber estado acá, gracias a la maestra Ida, gracias a Mariana también que está conectada desde Chile. Bueno, en fin, gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con un espacio más de Hablemos de Prevención. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Gracias.